¿Te quedaste? ¿No te fuiste a ningún lado? Nosotros te llevamos a donde querés llegar. Radio del Sol, la radio de la gente. Visita nuestro sitio web grupoicd.com.ar. Comienza Turismo 3.0 con la conducción de Hugo Rolón y Luis Bedoya. En los controles, la magia de Carlos Toyota Lagraña. Como todos los sábados de 9 a 12 horas, Turismo 3.0 te hace viajar. Bienvenidos. Que tienen por ahí las músicas, esa historia detrás de la música. Bueno, continuamos aquí en Turismo 3.0. ¿Qué nos quedó? Bueno, hoy hablábamos de que esta semana fue mi cumpleaños, pero eso no interesa, sino que, también el 11 de mayo, que eso es lo importante, se recuerda el Día del Himno Nacional Argentino. Y fíjate, era gracioso ver por ahí los comentarios de gente que en pleno 2021 y ya peinando 30 y 40 años, recién se entera de que el himno nacional tenía una versión que tiene aproximadamente, si la interpretan, tiene aproximadamente unos 10 minutos. No con la versión que estamos acostumbrados, la que interpretamos en cada acto, de unos 3 minutos 40, 350 más o menos, que es la versión. ¿Por qué existen estas dos versiones? Simplemente porque allá por el año 1900, un decreto firmado por Julio Argentino Roca, el 31 de marzo de 1900, para hacerlo en criollo, tomó las estrofas que no comprometían la relación con España. Porque, bueno, en la versión original habla un poco de esto de que le paliceamos al reino español. Entonces, para evitar esos conflictos veníamos bien. Vos no te olvides que la Argentina del 1900, si bien unos años antes fue incluso el país con mayor ingreso per cápita, en 1900 no iba mal todavía. No, aparte era una potencia. No, aparte acordate que en 1900 Roca teníamos lo que es la conquista del desierto, o sea, había que conquistar la zona de la Patagonia, como sea, Ahí es donde vos decís con la espada o con la palabra. Exactamente. Pero ten en cuenta que incluso un recorte de un diccionario de la época hablaba a la Argentina como la tenía observada como un país que estaba prácticamente ya por designio divino a ser la principal competencia de Estados Unidos, por ubicación geopolítica, porque tenía todos los climas, todos los relieves, tenía todo como para ser economía, el contrapunto de Estados Unidos. Y bueno, 120 años después, no vamos a entrar en política, pero tiene que ver estamos mangándole plata a Estados Unidos. Pero bueno, es para que la gente entienda. Y un poco, entonces, en este 1900, Julio Roca, que era el presidente, dice: bueno, muchachos, vamos a ver, pasamos un poco la letra del himno, vamos a recordar. El presidente tiene esas atribuciones, en ese momento las tenía, hoy sería todo un despelote, debería pasar por Congreso. Pero dentro de todo quedó bien. Y aparte el himno después sufre una forma de decir, ¿no? Una intención peyorativa de esas versiones de cumbia, de rock. Sí, por ejemplo, una de las más grandes de los Piojos con la armónica tocando Ciro, ¿viste? Claro. Que se escucha mucho, ¿viste? Quizás, creo que el primero fue Charly García. Charly García, después Damas Gratis también hizo su versión. Y por supuesto todos... también el grupo folclórico también, bueno, después hay versiones muy lindas hechas con instrumentos folclóricos. Bueno, después ya se empezó a jugar con esto. Y creo hoy que es quizás uno de los símbolos patrios que más se siente. La vez pasada escuchaba a nuestro amigo Enzo Gandhi en su programa de radio, que ahora están, si no me equivoco, los jueves a la noche en Radio Manantial. Somos Folclore, se llama su programa, nuestro gran amigo. Un saludo a Enzo. Y él hablaba acerca del himno y hablaba, él, obviamente la parte musical, él decía de que creo que estaba en si bemol, se tenía que cantar, se tenía que tocar el himno, y por un decreto o había alguna ley que decía de que no se podía tocar en otro tono, en otra nota, sí, en otra nota. Por ejemplo, la, viste que los músicos se entienden del tema, pero contaba esa particularidad
de la música y del himno, ¿no? Y está considerada, no porque seamos argentinos, pero está considerado como una de las mejores canciones nacionales o himnos nacionales, a la altura de la Marsellesa o del himno estadounidense. Pero esto dicho por gente de otros países, ¿eh? Sí. O sea, la interpretación que tiene el himno, y por supuesto, hoy por hoy con la tecnología que, incluso fíjate vos que hay estos canales de YouTube, hay gente que reacciona a cosas argentinas, y la otra vez pude ver, por ejemplo, unos hermanos paraguayos reaccionando al himno, interpretado obviamente por la Orquesta Sinfónica. Es una versión espectacular que a ellos, sin perder su nacionalidad, les impresionaba y les encantaba cómo se escuchaba el himno. Y a propósito de esto, un saludo grande también a la gente de Paraguay, que ayer fue su independencia, en realidad 14 y 15 de mayo. Sí. Se celebra la independencia de la República, 10 años. De la República del Paraguay, así que un abrazo grande a los hermanos paraguayos. Quizás por eso fue el gobernador. No, por eso fue. Bien, o sea, le inauguramos la estatua a... O sea, no sé, algo se trae, porque... Vos decís que nos da puntada sin hilo. Olvídate. Pero bueno, ya nos vamos a enterar. Pero bueno, volvamos al himno. Hasta ahí entonces... Creo que tiene que ver con el eucalipto. Bien. Se viene la prohibición del eucalipto, capaz. Bueno, hasta ahí un poco te contamos lo que es, por qué tenemos una versión de 10 minutos y otra versión que no es tampoco express, porque dura 3 minutos, casi 3 minutos 50, que es la que interpretamos en todos los actos, es la versión oficial, digamos ahora. Respetan las versiones también, falta la de, por ejemplo, los Pumas, la de... Claro, exactamente, que arrancaron con los Pumas hace ya casi una década, y después, bueno, se trasladó al fútbol, y hoy prácticamente es obligado cuando juega la selección, sea la selección, en cualquier deporte, hacer el Exactamente. Así que, pero bueno, hasta acá lo que es digamos, ¿por qué se cortó? Ahora bien, ¿qué pasó en aquella primera interpretación del himno? Mira, es una leyenda esto de que se juntaron ahí, de que el estreno del himno fue en la casa de doña Mariquita Sánchez de Thompson. Ah, mirá, ¿por qué? Y según el historiador Felipe Piña, dice de que todavía no está nada seguro de que haya sido allí el estreno, como dicen muchos, como se cuentan en muchos libros. Bueno, quizás tenían esos protocolos, viste, que la gente importante, ahora por ejemplo cuando hay una reunión, una gente importante, te obligan a dejar el celular para evitar que se filtre algún vivo, alguna history en Instagram, en Facebook, capaz que hicieron eso. ¿O no? Doña... Sí, no, seguro. Doña María de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, así era el nombre, ¿no? Mariquita para los amigos. Más conocida como Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. Nació en 1786, el 1 de noviembre, en uno de los hogares más prestigiosos de aquel entonces. Y fíjate que ella era hija única de don Cecilio Sánchez de Velasco y de doña Magdalena Trillo y Cárdenas, que era viuda en primeras nupcias de un riquísimo y poderoso comerciante de Buenos Aires llamado Manuel de Arco, cuya fortuna después es la que hereda Mariquita. O sea, era una alta sociedad. Privilegiada. Cheta mal. Cheta mal. O sea, el caballo de ella no era un caballito así nomás. Es más, el casco del caballo tenía cámara de aire. Olvidate. Cheta, bueno, bien. Pero ya en 1808 ya eran famosas las tertulias de su casa de la calle Unquera, más conocido por todos como del Empedrado o del Correo. O sea, era pero la pregunta es, ¿eran tertulias oficiales o eran clandes? Todas clandes. Estábamos todavía en fase, creo que estaba fase 2, ahí éramos, y parece que andaba por ahí un gordito dando vueltas. Bien. Se dice de que ahí en su salón se interpretó por primera vez el himno nacional, aunque no hay ningún escrito, dice, donde se mencione ese trascendente episodio para la vida aquí del país. La tradición, sin embargo, así lo señala y hasta le pone 2 fechas posibles. Epa. Sí, el 14 o el 25 de mayo de 1813. Quizás por ahí el 25, por ahí para asociar, viste que a veces quieren para darle un poquito más de épica al hecho, al relato, digamos. Pero estaba por ahí, ¿no? Fíjate que entonces esa era la fecha, o sea, el 11 se había escrito aparentemente. En la instalación del episodio dice que tuvo mucho que ver el cuadro de Pedro Sugarqueseux, pintado en 1910, basado en las tradiciones argentinas. Dice que hoy se puede ver en el museo
Histórico Nacional es allí en donde aparece esta cuestión de decir, acá estaban los vagos. Ah, O sea, mira. no había una camarita, ¿viste? Que te tomaba la foto, pero había uno que pintaba y decía, esto era lo que estaba. Nadie metió selfie ahí. Esto era lo que estaba, ¿no? Ujú. Pero en fin. Entonces, aparentemente puede ser una leyenda esto, pero lo que sí es con seguridad que había algunos personajes ahí en esa tertulia. Algunos nenes. Y te tiro algunos nombres, ¿eh? Juan Martín de Pueyrredón. Todos nombres de calle, ¿eh? Todos. Claro. Todos, después te dieron una callecita allá por Buenos Aires. Pero se la ganaron. Y avenida encima. Sí. Juan Martín de Pueyrredón, Nicolás Rodríguez Peña, Bernardo de Monteagudo, Carlos María de Alvear, entre muchos otros. Dice que tejieron y destejieron alianzas políticas en la formación de asociaciones públicas, como la Sociedad Patriótica o secreta, como la Logia, por ejemplo. Todo eso era clandestino, porque imagínate que te caía uno, nosotros estamos comiendo algo, estamos en un canapé. ¿Qué estamos haciendo? Canapé. Porque todavía estábamos, recién acordate que en 1810 estábamos en ese cabildo abierto, y acordate que recién en 1816 tenemos la independencia. Exacto. En el medio de todo esto, y había una cuestión de ver qué es lo que pasaba en la Argentina. Ya nos habíamos separado de España, no todavía. Se había hecho un grito de libertad, pero todavía no estábamos allí como independientes. Tanto el padre de Mariquita, don Cecilio Sánchez, como su madre, doña Magdalena Trillo, se negaron a dar su consentimiento, ya que tenía en vista, dice, para ella un comerciante rico emparentado por el lado paterno. Esto se refiere a que cuando tenía unos más o menos 15 años, ya se había enamorado de su primo, Martín Thompson, pero bueno, había toda una cuestión ahí de decir, che, pará, ¿cómo te vas a enamorar de tu primo y te vas a casar encima? Claro. 15 años tenía. Entonces ahí es donde dice, no, pará, no. Viste que estaban los matrimonios arreglados en eso. Sí, exactamente. Entonces, bueno, había una... Y bueno, tenía que ver con el tema de mantener las fortunas y demás. Sí, establecía, dice que los hijos de blancos, había una real pragmática sobre el hijo de familia que regía en todas las posiciones españolas desde 1778, y decía de que los hijos de blancos menores de 25 años solo podían casarse con el consentimiento de sus padres, tutores o encargados. Entonces, che, mirás, me quiero casar con Martín. ¿Con tu primo? Sí, no hay chance. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque yo tengo uno ya que va a ser... Tengo un púgil ahí para vos. Tiene toda la tarasca junta, anda en caballito blanco, así que con te me va. Pero bueno, ahí entonces las hostilidades comenzaron cuando Thompson, este señor que se iba a casar o que quería casarse con doña Mariquita, que era un alférez de la Marina, fue trasladado de Buenos Aires primero a Montevideo y después a Cádiz, aparentemente por las influencias de don Cecilio. Lo limpiaron directamente, vos te me vas para allá. La jugada del traslado, mirá. Sí. Entonces en ese mismo momento se le intentó imponer a Mariquita los esponsales con el candidato familiar. ¿Quién era? Don Diego del Arco. Ese era el que había que... ese era el pollo del suelo. Ese era el pollo de lo que estaban ahí. Pero la niña se negó y dice, no, pará. Entonces metió hizo una declaración ante autoridad competente de su voluntad de casarse con Thompson. La respuesta fue encerrarla en un convento por un tiempo. ¿Están así? Sí, no hay chance. Ya muerto don Cecilio y vuelta a casar doña Magdalena, porque parece que doña Magdalena no andaba tampoco, no quería estar soltera mucho tiempo, imagínate, se quedó enterrados, por mucha plata encima. Comenzó el juicio de disenso promovido por Martín Thompson a su regreso de Buenos Aires. Y ahí que bueno, se defendía su oposición al amor de la pareja con el argumento de que no es imposible convenir gusto en que se case contigo, pues basta que su padre, que tanto juicio tenía, y ahí empezaban, viste que hablaban medio difícil en esa época. Sí. Era básicamente lo que le dijo, no, pará, loco, o sea, sos pariente, no podés andar casándote con tu prima, aparte vos no sos apenas un de Marina. Claro. Había una cuestión que venía ahí. Eran esas diferencias, pero bueno, esta muchacha entonces... Y no, agarra y le escribe, Mariquita le escribe al virrey Sobremonte contándole su caso. Escuchamos una cosa, le dijo. Sí. ¿Le tiró un audio o llamó? No, le mandó un mensaje, una epístola. Un SMS. Ah, donde empezaba con excelentísimo señor.
ya ha llegado el caso de haber apurado todos los medios de dulzura. Dice que el amor y la moderación me han sugerido por espacio de 3 largos años para que mi madre, cuando no su aprobación, cuanto menos su consentimiento, me concediese para la realización de mis honestos como justos deseos. Bien. Pero todos han sido infructuosos, pues cada día está más inflexible. Ya tenía 18 años la chiquita. Que para que la gente entienda, hoy te dirían, no, pero está bien, es una pobre chica, recién es mayor de edad. No. 25. En el siglo XIX, 18 años y no estabas casada, ya eras una solterona para la sociedad. Y aparte de 25 años, todavía dependía de tus padres, ellos decían de lo que Exactamente, querían. convengamos que también lamentablemente el promedio de vida rondaba entre los 35 y 40 años en esa época. Entonces dice que me es preciso vender mis derechos, entonces le pide que le haga llamar a Sobremonte, pero sin ser acompañada de mi madre, para dar mi última resolución, haciendo esta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo decían y exigen. Esto fue firmado el 10 de julio de 1804 y el trámite fue saldado el 20 de julio de 1804 al dar el virrey Sobremonte su permiso para la boda contra la voluntad paterna. Adelante, Sobremonte dice. O sea que podemos decir que ayornado a estos tiempos que el patriarcado colaboró con el feminismo de Mariquita Sánchez de Thompson, porque ella dijo, yo me quiero casar con este y punto, y acá se terminó. Bien. Mariquita se convirtió en una referente inevitable de las mujeres de la élite rioplatense, partidaria de la independencia. La chica con carácter. Sí, en una suscripción de 1812 promovida por el triunvirato para pagar armas venidas de Estados Unidos. Acaudilló a un grupo de damas vinculadas a la Sociedad Patriótica dirigida por Bernardo Monteagudo, que adhirió e hizo publicar en la Gaceta un llamado que expresa a la vez los cambios y las continuidades que vivían en los tiempos revolucionarios. Allí se decía que las mujeres, destinadas por su naturaleza, un poquito una feminista desde allá de la época, sí. De la época, ¿no? Aquella adhesión, bueno, no le impidió ser luego amiga de Rivadavia, integrarse en 1823 a la Sociedad de Beneficencia y presidirla en 2 ocasiones. Esta buena relación tampoco le impidió hacerse federal en 1829. La propia Mariquita decía de sí misma, yo soy en política como en religión muy tolerante, lo que exijo es buena fe. Bien. Como vecina de los sectores más pudientes en tiempo ilustrado, Mariquita tuvo acceso a la educación y la lectura sin necesidad de convertirse en monja, como hubiera ocurrido en épocas anteriores. Claro. Entonces no había tanto problema. Claro, entonces dice, su fulminante romance con Martín Thompson llevó a su primer matrimonio, del que tuvo 5 hijos. A comienzos de 1816, Thompson fue enviado en misión a Estados Unidos para intentar el reconocimiento de la independencia que estaba por declararse, y sobre todo para obtener buques y armas con que sostenerlo. Mariquita conocía entonces la viudez virtual. Mira. De otras mujeres de su clase social, que se convirtió en verdadera en 1819, cuando Thompson falleció en su viaje de regreso a Buenos Aires. Un año después, siguiendo las prácticas de la época que no veían bien a una viuda rica relativamente joven, se volvió a casar con el representante consular francés en Buenos Aires, Jean-Baptiste Washington de Mendeville, con quien tuvo 3 hijos. Un matrimonio curioso que concluyó en 1836, cuando el loco fue destinado como cónsul en Quito. Pero Mariquita y sus hijos se quedaron en Buenos Aires. Le dijo, te veo al rato. No quería saber nada. Andá nomás. Si no llego para mañana, metele, ¿no? En tiempo de Rosa, Mariquita fue mentora de los representantes de la llamada generación del 37, Echeverría, Alberdi, los hermanos Juan María y Juan Antonio Gutiérrez, entre otros, aunque por entonces ya era una mujer mayor, seguía ejerciendo sobre los jóvenes escritores románticos la misma fascinación intelectual que en sus años mozos. Entre 1839 y 1843 se expatrió a Montevideo, temerosa de sufrir persecución por parte de Rosas. Pero tenía una antigua amistad con Rosas, Claro. pero quería por la duda irse nomás, porque la correspondencia entre ellos había... ¿Qué se sabe? El restaurador la trata de francesita, parlanchina y coqueta. Mira. En una carta de 1938. Rosa estamos hablando, ¿no? Mariquita entonces fue sin duda una mujer influyente, una gran lectora, estaba al corriente de cuanto acontecimiento sucediese y fue una sagaz cronista. Lo que pasaba por ahí, sabía. Todo pasaba por Mariquita, en sus tertulias. La señora sabía qué es lo que pasaba por ahí. Falleció a los 81 años, el 23 de octubre de 1868. Para la época es
Una eternidad. Sí, participó activamente en los acontecimientos políticos y literarios de aquellos años, que opinó y entabló polémicas sobre diversos temas, estuvo en boca de cuanto diplomático pisó suelo porteño y con el correr de los años se convirtió en una verdadera embajadora rioplatense. Muy bien, La casa de Mariquita está en la actual Florida al 200, ahí es donde está la Florida al casa 200. Mariquita Sánchez de Thompson. No sé qué decía, ahí es donde se cantó por primera vez el himno, Mira. ahí es donde se interpretó, ahí es donde le hicieron escribir esos 10 minutos de... ¿Y hay alguna placa conmemorativa, algo ahí? Ay, sí, Bien. sí, hay una, aquí vivió doña Mariquita. Aquí vivió. Aquí se cantó por primera vez el Está himno. bueno, vos sabés que es bastante rica la historia de esta mujer como para que se la recuerde únicamente por ese hecho de que en su casa se cantó el himno. Que todavía no hay ningún lado donde Claro, pero bueno, pero también si pasamos a ese paño y ya tenés que poner en duda un montón de cosas. Lo que pasa es que los historiadores básicamente, algunos obviamente, se rigen mucho por los documentos, por la documentación de la época. Pero también convengamos que muy poca gente se tomaba el trabajo de decir, che, voy a registrar esto porque dentro de 100 años va a ser importante que tengan una idea de qué pasó hoy. Y lo importante también es de que borraban todo el WhatsApp del grupo. Sí. Imagínate el grupo. Usaban Telegram. Tertulia se llamaba el grupo de WhatsApp. Exactamente. Tertulia, y ahí esta Mariquita era la administradora y cortaba cabeza. Bueno, bien, hasta acá entonces lo del himno. Espero que les haya sido claro por qué tenemos versión larga, por qué versión corta, dónde se cantó por primera vez y quién fue la responsable de poner esa casa para que se dé esa de cantate una que sepamos todo, que la interpretaron y quedaron todos mirándose ahí, y esto va a ser el himno, le dijeron. Exactamente. Esta fue la historia del himno nacional argentino. Ahora trasladémonos al 9 de junio de 1986, cuando se lanzaba en el disco King of Magic del lado B, sonaba esta canción que se llama Amigos serán los amigos. Es una canción escrita principalmente por John Deacon, que es el bajista del grupo, con ayuda de Freddie Mercury. ¿Qué podemos decir de esta canción? Bueno, en realidad les recomiendo que miren la película de Freddie Mercury, está buena. Sí, está buena. Pero para nosotros, al menos para nuestra generación y para los argentinos, y esta nos traslada al 1990. Sí, Carlín. Claro, esta era una serie homónima, digamos, que usaba este tema como cortina y que bueno, la verdad que fue un éxito televisivo de la época. Todavía no había muchas, pero quizás todos recordamos al ya desaparecido Carlín y a Pablo Rago en la excelente interpretación de esta serie Amigos son los amigos. Así que vamos al bloque musical con este tema. Cuando volvemos, te voy a contar qué pasaba en Formosa en esa época. ¿Dónde Bien. lo íbamos a bailar? Bien. Sumate a nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Turismo 3.0. Radio del Sol, la potencia de una radio.